Muy pero muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Queremos en esta mañana poder saludarles, deseándoles un muy pero muy feliz sábado, que lo puedan disfrutar en compañía de sus seres queridos. Quizá hay alguno que está enfermito por COVID, quizá alguien está triste en este día y oramos por ustedes también, así que vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija y que podamos aprender del capítulo de hoy, que sea de nuestra instrucción personal. Querido Señor Jesús, que estás en el cielo, gracias te damos de todo corazón porque es sábado. Gracias porque podemos descansar en ti, en el reposo del pueblo de Dios. Y queremos rogarte, oh Dios, por nuestros amigos, nuestros oyentes, como cada mañana hacemos. Queremos pedirte por cada uno de ellos, de ellas, porque seguramente hay algunos que están pasándola mal, que están sufriendo. Y te pedimos, oh Dios, que los consueles, que los fortalezcan este día. Y si tenemos oportunidad de ayudarles, que podamos hacerlo, Señor. Acompáñanos ahora en este momento, rogamos del Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 22 del libro del profeta Isaías. Continuamos, mañana veremos las dos últimas ciudades o naciones que va a hablarnos el profeta Isaías para nuestro estudio. Será el último capítulo de esta sección, del capítulo 13 hasta el 23, y luego continuaremos con la siguiente sección del libro de Isaías. Noten ustedes que el capítulo de hoy tiene 25 versículos. Es un capítulo muy rico. Recuerden que no hablamos todos los detalles, simplemente damos las líneas generales para poder tener una idea de lectura de este capítulo. Del versículo 1 al 7 van a ver ustedes que se anuncia el contenido de la visión, se anuncia el espacio geográfico donde se está dando esta visión y para quién. Y también se describen en estos textos los sentimientos y las emociones que tiene el profeta Isaías. En los versículos 8 al 14 vamos a ver que nosotros, cuando leamos, vamos a ver que Jerusalén recibió un mensaje y en vez de limpiar sus vidas, en vez de hacer un cambio de actitud de su tendencia pecaminosa, hacía fiesta. Del 8 al 14. Y la segunda sección, que es del 15 al 25, se habla de dos personajes. ¿Sí? En los versos del 15 al 20 se habla acerca de un personaje, Semná, que era un personaje muy importante dentro del palacio real, y se da una profecía en cuanto a su persona. Y los versículos 20 al 25 se habla del reemplazo de Semná y vamos a ver acerca de Eliakim. Vamos a entrar de lleno a este capítulo y vamos a dejar que el Señor nos hable por medio de él. Vamos a la primera sección, vamos a leer del 1 al 14, que es la primera porción. Noten ustedes que en el versículo 1 se habla de el valle de la visión. No es sino hasta el versículo 4 y los versos 8 al 10 que se nos explica cuál es este lugar. Pero es nada más ni nadie menos que el pueblo de Jerusalén, la ciudad capital establecida por Dios. Noten ustedes que dice que había gente en las azoteas, eran lugares de idolatría según Jeremías, y también se hacían fiestas, se hacían banqueteos en los lugares altos de las casas. Y en el versículo 2 se habla de que mientras en otros lados, en otras zonas geográficas de Judá, había destrucción de parte de los asirios, estaba la llegada del enemigo, en la capital los habitantes capitalinos estaban de fiesta. Y el profeta, noten ustedes que nos describe en los versículos 4 al 6, dice: por eso aparten de sus ojos de mí, voy a llorar amargamente. No insistan en consolarme por la devastación de la hija de mi pueblo, porque es un día de confusión, de humillación y consternación, enviado por el Señor de los ejércitos en el valle de la misión,
se socava el muro, el clamor llegaba a la montaña. Y el verso 6 habla de regiones asirias, por ejemplo, Elam, Aram, Kir, habla de la llegada de los enemigos, habla de que uno tomó la aljaba, otro montó el caballo, y otro también dice desenfundó el escudo. ¿Qué significa esto? Enemigos estaban llegando a la ciudad capitalina de Jerusalén. Y en el versículo 4 y 5 que acabamos de leer, permítanme destacar los sentimientos, las emociones, las sensaciones que tiene el profeta Isaías ante esta situación. Saben, no se separaba la vida, las emociones, los sentimientos de la vida del profeta a su vida de profeta justamente. No se separaba, yo solamente predico y después me voy tranquilo. Noten ustedes que el profeta sentía una carga emocional. Dice que le pidió a la gente: dejen de mirarme, voy a llorar, no me consuelen. Confundido, humillado y consternado estaba por el pueblo. El versículo 6 hasta el versículo 8 habla de los enemigos, como estuvimos hablando. Y noten ustedes que en el versículo 7 dice que los valles más hermosos se llenaron de carros de guerra, los jinetes se apostaron a la puerta. Había algunos valles muy fructíferos en la zona de Israel que el profeta aquí destaca y hace llamar la atención de que muchísimos carruajes, muchísimos ejércitos, soldados sitiaron la zona de Judá. Noten ustedes que en el versículo 8 habla de que el pueblo fue al lugar de la montaña a buscar las armas, va a la base de armas que estaba en el Líbano para aprovechar si había una oportunidad de defensa. En el versículo 9 y 10 se dice en el versículo 9 que había un sistema de acueductos para evitar el paso del enemigo, o sea, de afuera hacia adentro, y para que la ciudad sea menos vulnerable. Y a su vez también el agua podía ayudar a mantener la vida del pueblo, mientras que los de afuera, los que estaban sitiando, no podían tenerlo así. Inclusive dice el versículo 10 que algunas casas fueron demolidas para obtener material de construcción y de reconstrucción para la muralla, para reforzar ciertas porciones de los muros de la ciudad. El versículo 11 habla de, miren el versículo 11, dice: hicieron un depósito entre los dos muros para las aguas de la cisterna antigua. Y luego dice: pero no se fijaron en el que hacía todo eso, ni miraron al que lo planeó hace mucho tiempo. Noten ustedes que puede hacer alusión al rey Ezequías o también a Dios. Yo creo que es a Dios, porque dice hace mucho tiempo, ¿no? Y noten ustedes que el arquitecto, para mí, de esta construcción, del plano de toda la ciudad, no solamente el acueducto, era Dios. Y el pueblo dejó al artífice o dejaron, las personas del pueblo dejaron al artífice de la gloria de Jerusalén y confiaron más en sus armas y también en sus recursos humanos. Triste y desagradecida la postura del pueblo de Dios. En el versículo 12 se habla de qué quería Dios. Dios quería que el pueblo se consagrara, así como Ezequías, ¿se acuerdan allá en el capítulo 37? Ezequías, el rey, se lamentó por la situación y fue a hablar con Dios y le trajo el problema a Dios. Dios quería que el pueblo atendiera, porque estaban en situación de peligro, y Dios animaba al pueblo a que tengan un espíritu de ayuno y de oración, que exista un espíritu de arrepentimiento y de consagración. Pero dice el versículo 13 que el pueblo tenía o dominaba al pueblo un espíritu de orgía. Pero
el pueblo comenzó a andar por un camino de fiestas y de banqueteo. Noten ustedes que el pueblo llegó a tener tal conducta que entró en el terreno del pecado o la postura de no poder ser salvo por Dios. No porque Dios no quisiera salvarlo, sino porque el pueblo estaba en una actitud no salvífica. Estábamos, por así decirlo, dentro del camino del pecado imperdonable. Y Dios, eso me encanta de Dios. Noten ustedes el tacto con que Dios le habla al profeta. Dios le habla de el pecado de Israel, o sea, de Judá, esta parte del sur. Habla al oído. Le dice al profeta con mucha suavidad: el pueblo está en pecado. Esta situación, este caos moral, no los puedo perdonar, no porque yo no quiero, no tengo disposición, sino que el pueblo se colocó en una posición de pecado tal que Dios no podía volver atrás. Qué triste la situación, qué caos colectivo, qué lamentación podemos ver aquí. Un profeta triste, un pueblo pecaminoso, un Dios que manda juicio, ejércitos enemigos que llegan al pueblo de Dios. ¡Qué desastre! Un capítulo triste para el día de hoy. En los versículos 15 al 19 tenemos la historia de Sedna. Este hombre era una especie de gobernante, de tesorero del rey. Algunos creen que era una especie de virrey o hoy sería un vicepresidente. Saben, en esta parte del texto, noten ustedes que era una persona de influencia, era una persona de alto rango y que tenía una administración o estaba vinculado a asuntos de la realeza de aquella época. Noten ustedes que en el versículo 16 se cuenta la actitud que tenía este hombre. Es interesante que hoy en día nosotros vemos que las tumbas se hacen de manera diferente, pero ¿se acuerdan allí, por ejemplo, de Jesús, que fue colocado en una cueva de piedra que nunca había sido colocado nadie allí? Una tumba donde se horadaba la roca y se colocaban cuerpos de personas sobre todo de alto estatus. Eran personas que tenían mucho acceso económico, mucho poder monetario, económico, y eran personas que tenían acceso a estas calidades o a estos atributos funerarios que no toda la gente lo podía tener. Y él quería que en su muerte, porque ya veía venir la muerte muy cercanamente, él quería que las generaciones futuras recordaran su nombre. Y en vez de influir en el pueblo, él, que tenía gran influencia, velaba por sus propios intereses egoístas y materiales. Los versos 17 al 19, Dios le dice qué va a hacer con este hombre. Dice: mira que el Señor te arroja de un solo golpe, hombre fuerte, te envuelve bien envuelto, te ata fuerte como un ovillo, te arroja como una bola a un país de vastas dimensiones. Allí morirás y allí irán a parar los carruajes que eran tu gloria. Tú deshonra en la casa de tu Señor. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Varias cosas. Primeramente, habla de que iba a ser arrojado en tierra extranjera. No iba a fallecer en su tierra natal. A su vez, dice que era de manera metafórica, habla como un ovillo, como una bola que iba a ser arrojado por el Señor. Noten ustedes que en el versículo 18 habla de que irá a un país de enormes dimensiones. Se cree que, algunos creen que podría ser Mesopotamia o quizá Asiria, alguna región lejana. Allí dice
los carruajes que eran tu gloria irán a parar allí. Este hombre había adquirido bienes materiales, había adquirido autos, ¿no?, muy costosos, extranjeros de marcas importadas, y allí iban a parar esos vehículos. Y finalmente en el versículo 19 dice: tu cargo de influencia será entregado en otras manos. Te destituiré de tu cargo. Y ahora sigue describiendo que todos los poderes, la túnica, la faja, allí en el versículo 21 habla de que Eliakim ahora va a ser el que va a sustituir a Semna. En la tercera sección tenemos del 20 al 25 el mensaje opuesto a Semna. O sea, tenemos del 1 al 14 un mensaje colectivo para el estado del pueblo de Dios. Luego tenemos del 15 al 19 a Semna, un mensaje particular para él, pero está unido, por contraste, la persona de Eliakim. Es un personaje, aparece en el versículo 20, no sabemos nada de él anteriormente, tenemos muy poca información y solo sabemos que era mayordomo en la casa del rey Ezequías. Y por contraste, ya que vemos de que Semna era un hombre interesado, un hombre que quería aumentar el caudal de sus ingresos, que amaba lo material, vemos todo lo contrario en la persona de Eliakim. Era un hombre honrado, un hombre honesto, sincero al Señor, y era un hombre que era digno de confianza. El 21 dice que tomaría el cargo de Semna y sería, noten ustedes, como un padre. Esta calificación es muy importante porque trataría con amor su influencia en el cargo, lo haría de bien para el pueblo. Sería un instrumento para cuidar del pueblo, para llamar a la consagración, al arrepentimiento al pueblo de Dios. Noten ustedes que en el versículo 22, este versículo es importante porque dice que tendría las llaves, unas llaves del palacio, dice, sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Noten ustedes que va más allá el texto de una puerta física, porque alguien le sacaba la llave y ya, ¿no? Ya entraba y listo. Pero noten ustedes que tiene que hacer alusión, porque este texto después aplicado a la persona de Cristo Jesús en Apocalipsis, el capítulo 3. Noten ustedes que tiene que ser un mensaje más amplio. Y noten ustedes que la referencia a la casa de David, al reino davídico y a la llegada del Mesías como el rey del universo entero. Su reino, dice el versículo 23, dice: su reino va a ser glorioso, firme, digno de confiar, y toda la deidad, la descendencia en la persona de Semna y de Cristo, una tipología, Eliakim, no Semna, en la persona de Eliakim estaba reflejado el rol del reinado de la persona de Cristo Jesús. Toda la ascendencia, por así decir, de Cristo, toda la familia de Cristo, la deidad, iba a encontrar la gloria en su reino. El versículo 25 es un tanto, pasamos al 25, es un tanto difícil de asimilar. Noten ustedes que habla dice: aquel día, palabra del Señor de los ejércitos, cederá la estaca clavada en un sitio firme y se quebrará, caerá, y la carga que estaba sobre ella será destruida, porque ha hablado el Señor. Este texto ha sido un texto por allí un tanto difícil de comprender. ¿Por qué? Porque algunos creen que Eliakim finalmente cometió alguna especie de pecado, se alejó de la propuesta de Dios, pero yo creo honestamente que este mensaje continúa de los versos 1 al 14 del capítulo de hoy para la pecaminosidad de el pueblo de Judá. Podemos tomar en contraste
la actitud de este hombre elegido por Dios y el contraste de la actitud del pueblo pecaminoso de Judá. Tenemos que hacer una especie de conclusión del capítulo de hoy, queridos amigos. El juicio está también para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está exento del juicio de Dios. Lejos de eso, la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, allí en 1 Pedro 4. Por lo tanto, nosotros debemos saber que nosotros, como pertenecientes al pueblo de Dios, Dios también nos llama a ser un pueblo moralmente parecido, semejante al Dios de los cielos. Noten ustedes que el pueblo había llegado a estar en una situación pecaminosa que no podía Dios salvarlo de esa situación, no porque Dios no podía, sino porque el pueblo se había colocado en una situación que Dios no podía librarlo. ¿Será que nosotros estamos realmente poniéndonos en esa situación? ¿Será que estamos cayendo en este tipo de pecados? Y finalmente el aspecto de Eliakim y Sebna, dos hombres, dos actitudes, dos finales. ¿En cuál de ellos nosotros nos vemos reflejados? Ojalá que nos veamos en el segundo. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un fuerte abrazo, un saludito para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga ricamente, que tengan feliz sábado y nos vemos en el próximo videíto. Feliz día para hoy.